Fábulas de Raíz. La oscuridad, lienzo del universo. La luz, pincelada de la creación. Cada marca enciende la chispa de la vida. Cada línea nos conecta con nuestra historia. Y a través de estas historias, ya sean leyendas o mitos, recordadas o reescritas, viajamos hacia adelante, con la esperanza de liberarnos del pasado. La luz es el camino que dibujamos a través de la sombra. Fue Prisma quien me enseñó eso, entre tantas escrituras y sagas con las que agració este humilde bardo. Sí, la misma Prisma que recurría a sus libros cuando el horizonte se volvía sombra, que buscaba en el saber popular de milenios lejanos un atisbo de salvación. La tenaz Prisma que estudiaba día y noche una guerra de las palabras no menos valiente, no menos incondicional que los caballeros que luchaban en los campos de Solana. Después de esforzarse hasta la extenuación, centró sus intereses en las páginas de un libro muy particular, Las leyendas del flujo. Cuando sus ojos se cerraron, su mente se abrió un espectro más allá de lo imaginable, incluso para mí, el más inspirado de los poetas de Aria. Sobre alas de gasa se elevó por una estratosfera resplandeciente. Otro mundo se extendía bajo ella como una inmensa vidriera, y Arazael. En ese extraño reino vio cosas maravillosas y terribles. Ríos de zafiro serpenteando entre bosques de esmeralda, mares cálidos de rubí que irradiaban palacios costeros de plata y oro, seres que surcaban el paisaje como estrellas fugaces en el cielo nocturno, un paisaje fundido que se agitaba y bullía en una fiebre de furia metamórfica, soñado por un Aesir dormido de rabia incandescente, una extensión desolada de podredumbre y ruina y un gigante monstruoso, encarnado con 1000 cadáveres, que rasgó el velo entre Arazael y Aria. Por desgracia para esta última, este narrador imperfecto debe admitir cierto grado de culpabilidad. Sí, fui yo, Yorick, quien dio la bienvenida a la execrable hembra a nuestra hermosa puerta. En mi momento de ignorancia y mi fugaz vanidad, no conocía el poder de mis propias palabras. Había descifrado el código de aquellos antiguos textos iborianos, que tan meticulosamente había inscrito en mi cuaderno. Con promesas de lo más enfáticas, conduje al hombre más sabio que conozco, Olhim, abuelo de la eternidad, al encuentro de los venerables y mundanos Maela, sabios de Everfest. La fortuna quiso que Bravo también eligiera este momento para pedir consejo a Maela. No me avergüenza admitir que luché por calmar los latidos de mi corazón. Tener a semejante espectáculo entre mi ya estimado público era francamente una joya en la vulgar corona de este rey bufón. Con todos los ojos puestos en mí, todos los oídos atentos, abrí mi fiel cuaderno y pronuncié aquellas fatídicas palabras. Apenas pude pronunciar la primera frase. La mayor de las Maela, una matriarca de pelo blanco y mirada solitaria y salvaje, se levantó con tal sobresalto que pensé que estaba sufriendo un ataque al corazón. Su palidez temerosa hablaba sin duda de conmociones cardíacas. Por el amor de Olin, ¡cállate! Si tan solo hubiera sido un poco más rápida, porque al pronunciar la última palabra, algo arrancó nuestra carpa de la existencia. Bueno, no del todo. Como la sagaz Prisma me explicaría más tarde, éramos como las mazas de un malabarista flotando al borde de la realidad. Ni volando ni cayendo, ni despiertos en Raíz, ni soñando en Arazael. Y no estábamos solos. Un coloso cadavérico colocó su pie supurante en el centro de nuestro círculo. No tardó en seguirle el resto de la impotente criatura, acompañada del hedor más espantoso que este narrador haya tenido la desgracia de respirar. Todavía toso y balbuceo en la fría mañana mientras mis pobres pulmones luchan por expulsar esa persistente inhalación. Parece que nada puede sorprender ya a Olhim. Mientras el resto de nosotros nos tambaleábamos, él se lanzó a la batalla, con su gran escudo elevado para protegernos del ancestral enemigo. Sin embargo, con ojos incrédulos, vimos cómo nuestro firme guardián era barrido, cómo su escudo se desprendía de su mano y cómo su robusta figura era lanzada por los aires como si de un juguete se tratara. Mis entrañas se tornaron en agua en aquel espantoso momento, pues sin duda estaba a punto de perecer. Tantas historias sin contar, tantas canciones sin cantar, mi vida truncada por mi propia ambición desatinada. Gracias al destino por Bravo, convocando las fuerzas tectónicas del firmamento, la estrella del espectáculo golpeó el suelo con su martillo. Tal fue el estremecimiento de la tierra que puso de rodillas al gigante. Sin embargo, mientras levantaba Ánothos para golpear al monstruo, otra visión nos deslumbró a todos. ¡Qué esplendor!
Tanta belleza. Incluso el ancestral hembra pareció momentáneamente asombrado. Detén ese poderoso martillo tuyo. Ayudaré a desterrar a esta bestia a doquiera provino. ¿Doquiera? Bravo rió disimulando bien su sorpresa. No eres de por aquí, ¿verdad? Soy Prisma, de Solana. Por favor, permíteme ayudar. Bravo de Aria, y por supuesto, con gusto. Juntos lucharon contra el hembra en aquel paraje intersticial. Prisma lo cegó con haces de luz sagrada, mientras Bravo lo ataba con hielo y lo golpeaba con sus rayos. Paso a paso, hicieron retroceder al monstruo. Con destellos de esperanza e iluminación, Prisma potenció el golpe del martillo que devolvió a la plaga primordial el abrazo de Yarazael. Luego, con auras llenas de alma, reparó la grieta que quedó detrás. Al unísono, los Maelas se levantaron para saludar a Prisma de Solana y felicitar a nuestro valeroso Bravo. Olgim, algo recuperado de su brutal derrota, hizo una reverencia en agradecimiento a este dúo devastador. Cuando el ojo preguntó a la solaniana cómo había encontrado el camino a Aria, Prisma advirtió de la menguante barrera entre lo que era y lo que podía ser, tan debilitada ahora que un mero sueño podría convertirse en un hecho. Habló de la difícil situación de Solana, de una civilización asediada por las fuerzas de la sombra. Con ilusiones conjuradas de sus recuerdos, mostró a estos aventureros las hordas demoníacas y los horrores que habían provocado. Con las manos abiertas, expresó su deseo de encontrar amigos y aliados, aquellos que apoyaran a Solana contra la creciente oscuridad. Por supuesto, entonces la querida Prisma tuvo que mencionar al hembra que había visto escapar hacia Aria, el hembra que había perseguido con la esperanza de ayudar a aquellos a los que seguramente pondría en peligro. Cuando el ojo señaló con furia la inscripción de mi cuaderno, como si fuera la prueba en un juicio, unos encantadores ojos de Prisma se abrieron de par en par con fascinación, porque reconocía aquellos potentes textos y los secretos primigenios que seguramente contenían. Tenía a los Maela embelesados con interés. Incluso de lo poco que leyó, sus conclusiones fueron sorprendentes. Hay mucho más que podría descifrar, si pudiera estudiar este tomo en la Biblioteca de la Iluminación. En un encuentro de mentes que entrelazaría los destinos de Aria y Solana, Prisma y los Maela formaron un pacto. Sería una unión no solo de conocimiento, sino también de valor y de fuerza. Porque los sabios y la erudita comprendieron, en ese momento crucial, que para entender el futuro de Raith, primero debían protegerlo. El ojo se puso en pie para dirigirse al ancestral Olgim, a Bravo el espectacular y a mí, vuestro humilde narrador. A través del velo atemporal que el temible hembra rasgó, las montañas emergieron y el océano con sangre bulló. Los valles resonaron con alma en pena, lamentando el sufrimiento y la terrible condena, hasta imponerse la ley de los tiempos desesperados para expulsar el miedo y desterrar los llantos. Con martillo y escudo, los guardianes se alzaron, aclamados por los gritos de Aria y sus campos. Aquellos valientes hijos de Olin lograron acabar con el horror encarnado, dejando que Aria renaciese al fin en un reino libre y un hogar expiado. No puedo hablar por Aria, respondió Bravo, pero esta es la llamada que estaba esperando. Desde aquel día en la cicatriz fractal, cuando absorbí el flujo, he sentido la lucha en este mundo, y desde entonces he anhelado ayudar a Raith, con la mejor intención. Se arrodilló ante Prisma y ofreció a Ánothos con los brazos extendidos. Cuando vuelvan los terrores, también lo harán los Olin, coincidió Olgim. Un nuevo Olin para una nueva era. Apoyó una mano nudosa en el hombro de Bravo. Con un nuevo campeón para liderarnos. Todos los ojos se volvieron hacia mí, y por supuesto juré lealtad a Bravo y al Olin renacido. Teniendo en cuenta mi locura, la invocación de un hembra podía habernos matado a todos. Tenía mucho que compensar. Confié mi cuaderno a Prisma, y en los días que siguieron, continué difundiendo la llamada de los Olin, de los bosques a los valles, de las cimas a las bodegas. En poco tiempo, una hueste se había reunido en Everfest, cientos de los mejores luchadores de Aria, listos para marchar en ayuda de Solana. Hacía tiempo que los Maela habían llegado a un acuerdo espiritual con el Korshem, ese gran e inexplicable árbol que siempre ha acogido a los desgraciados en su ancestral abrazo. Entre raíces como crestas montañosas, colocaron sus runas y hablaron en lenguas olvidadas por la mayoría. El gran árbol respondió con un crujido de ramas, un susurro de hojas y abrió una grieta en el flujo ante nosotros. Nosotros, los Olin, nos aventuramos a cruzar nuestras fronteras por primera vez en mucho tiempo. El viaje fue tan maravilloso como agotador, pues ninguno de nosotros había visto Raith más allá de Aria. Sin embargo, tuvimos poco tiempo para deleitarnos y mirar boquiabiertos. Prisma nos impuso un ritmo endiablado y ninguno de nosotros se quejó, pues todos sentíamos el apremio que nos pisaba los talones. La expectación era máxima y fue casi un alivio cuando, tras varios días de viaje vertiginoso,
Prisma nos condujo a una meseta elevada, donde los pastos y las aldeas se habían bañado en el sol. Solo quedaba tierra arrasada y cuerpos calcinados, languideciendo bajo un cielo de aspecto sobrecogedor. Bajo nosotros, las mareas de luz y sombra chocaban entre sí. La mano de sol, resplandeciente en brillante armadura, sostenía una ciudad fortificada contra un enjambre de monstruosidades de monasterio. Mientras yo me estremecía literalmente, Bravo observaba la escena con frialdad. Enseguida dio órdenes, con su espectacular voz, colocándose entre el fragor de la batalla. Dispuso a Lexi y a sus buscadores, así como a cualquiera capaz de manejar fuerzas arcanas en la retaguardia, a lo largo del escarpado borde de la meseta. Reunió a sus guardianes, portadores de escudo en forma de V de vanguardia, y pidió a Briar y a su Rosetta que siguieran de cerca las filas acorazadas, listas para saltar a la refriega y desatar un asalto rúnico cuando llegara el momento. Por último, miró a Prisma, que se elevaba por encima de nuestros combatientes con sus alas relucientes. ¿Algunas últimas palabras de aliento?, preguntó. Ella negó con la cabeza, con sus cabellos rubios brillando como el sol entre las nubes de tormenta. En este día, mis valientes amigos, las acciones hablarán más alto que cualquier oda o alborada. Bravo asintió y levantó a Anozos. Con un rugido de brillante osadía, cargó ladera abajo, con el nuevo Olin tronando tras él. Naturalmente, me quedé en la cresta con Lexi y sus buscadores. Al fin y al cabo, la verdadera lucha de un bardo se libra con las palabras. Flechas y hechizos cayeron sobre la vanguardia de Olin, sembrando la muerte entre los demonios. Nuestros luchadores se abalanzaron sobre el flanco enemigo. Los escudos mantenían a raya a los voraces adversarios, mientras los martillos los hacían trizas. Entre las oportunas brechas en el muro de escudos, los filorunas se lanzaron a reducir a los monstruos a jirones. Algunos caímos. Toscas hachas atravesaron a nuestros guardianes. Picas dentadas ensartaron a nuestros filoruna. Garras despedazaron a nuestros guerreros. Sin embargo, Bravo guió a un resuelto Olin hacia el corazón de la horda. Con tierra, hielo y luz, Bravo batió al impotente lugarteniente del monasterio. La horda huyó en agonía colectiva y se quebró ante el implacable avance del Olin. En el momento de respiro que siguió, la mano de sol siguió avanzando, abatiendo a los monstruos que intentaban huir. Cuando cayeron las últimas criaturas, 3 figuras aguerridas emergieron de entre las filas de caballeros y cruzaron la carnicería de la batalla para saludar a sus inesperados aliados. Más tarde descubrí los nombres de estos valerosos héroes: Dorincea Cantoférreo, Ser Voltin, luchador del amanecer, y Sillana, diamante en bruto. Dorincea estrechó las manos de Bravo, Oalhim y Briar, un cálido encuentro entre hermanos de armas, unidos ya en la forja de la guerra. Del mismo modo, Voltin nos saludó a mí, a Lexi y a sus exploradores cuando descendimos de la cresta. Con las alas extendidas, Prisma se posó frente a Sillana. ¡Me sorprendes! Se te da extraordinariamente bien hacer amigos para una bibliotecaria. Prisma rió con gusto. El humor de Sillana era un alivio bienvenido tras los horrores de la batalla. ¿De qué sirven las historias si no pueden unir a la gente? No podía estar más de acuerdo. Sillana miró al enemigo a lo lejos, su formación destrozada reagrupándose en torno a un nuevo lugarteniente recién llegado. Entonces veamos cómo acaba esta historia. Haciendo de la unión su fuerza, los héroes se alzaron listos para enfrentarse a la oscuridad que se avecinaba, pintando un futuro con los viscerales colores del coraje y la sangre. Cargaron unidos, como si de un solo cuerpo se tratara, una legión de puro fervor, para arrebatar la victoria de las fauces de una turba sombría. Lucharon por Solana, lucharon por Aria, lucharon por un mundo que ahora se encuentra al filo de la navaja entre el crepúsculo y el alba.